Bendecidos hermanos, damos gracias a Dios por este nuevo día, por la presencia de Dios en nuestras vidas y porque podemos compartir la palabra a través de la escuela bíblica. Hoy vamos a estar trabajando con el tema la libertad que Cristo imparte. El propósito de esta lección es comprender que no hay tradición humana que nos pueda hacer libres del dominio del pecado, sino solo la gracia de Jesucristo. El pasaje bíblico que vamos a estar estudiando hoy está en Colosenses 2, 13 al 23. Y el versículo clave está en Romanos 5, del 1 al 2, que dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sharon Víquez dice que no hay nada más transformador que la manifestación de la gracia sobre el ser humano. Y Taylor define gracias de la siguiente manera: aunque el hombre merece que Dios esté en su contra, Él está a su favor. Si algo no debemos perder de vista, es que los brazos de Dios siempre están extendidos hacia nosotros. Él ha preparado el camino que nos permite correr hacia su presencia. Por su gracia, nos dio lo que no merecíamos: el sacrificio de Cristo en la cruz. En esta lección vamos a ver 4 temas: libertad del pecado, libertad del mundo de las tinieblas, libertad de tradiciones humanas y libertad, no libertinaje. Comencemos con el primer tema: libertad del pecado. En Colosenses 2, 13 al 14 nos dice: mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Orton Willey define pecado de la siguiente manera: es una desviación del fin o del modo señalado por Dios, de modo que pecar es errar al blanco. Y esto se debe, según Taylor, por el abuso de la libertad de la voluntad creada. El pecado dejó al ser humano sin propósito en la vida, sin esperanza, sujeto a corrupción física y moral, con mala conciencia, con sentimiento de culpa y vergüenza, y sin discernimiento espiritual. Creó una separación entre Dios y el hombre, y esto trajo consigo la muerte espiritual. Colosenses 2, 13 al 14 nos dice que hemos sido libres del dominio del pecado por medio del sacrificio que Jesús realizó en la cruz. Entonces, ¿qué se requiere para ser libre del pecado? El apóstol Pablo le dijo a los colosenses que lo único que se requería era creer, porque la salvación es un acto de fe. Pero, ¿fe en qué? Fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, como dice Colosenses 2:12. Dios hizo provisión para nuestra salvación. Él nos dio el antídoto para ser libres del dominio del pecado. En Romanos 5:8 nos dice:
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, que para ser libres del dominio del pecado, debemos creer y confesar con nuestra boca esta verdad espiritual, que Cristo murió por nosotros. La palabra de Dios dice que si hemos creído, ahora somos hijos de Dios. Es su gracia la que nos da acceso al Padre por medio de la fe en Jesucristo el Señor. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Ya no somos más esclavos del pecado, sino que ahora somos libres de vivir para Cristo, pues ya no hay condenación. Aleluya. En el segundo tema nos habla de la libertad del mundo de las tinieblas. Y miren lo que dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quiénes son los principados y las potestades? Los espíritus malignos, demonios. Como dice en Efesios 6:12, Pablo destacó que Cristo es superior a cualquiera de ellos. Veamos algunos versículos que sustentan lo mencionado. Jesús fue quien los despojó y triunfó públicamente sobre ellos en la cruz, como dice Colosenses 2:15. Cristo ha triunfado y su victoria es la nuestra también. Ahora tenemos la libertad de la gracia por encima de la ley. Como dice Efesios 2:4-9, por su gran amor nos dio vida por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. Él nos ama y lo hace no por nuestras obras, sino por el hecho de que somos sus hijos. En el tercer tema, libertad de tradiciones humanas, veamos Colosenses 2:16-22, que dice así: por tanto, nadie los juzgues en asuntos de comida o bebida, o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es solo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo. Nadie los prive de su premio fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, y no aferrándose a la cabeza de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Siendo que la muerte de ustedes con Cristo los separó de los principios elementales del mundo. ¿Por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a ordenanzas como no uses ni gustes ni toques. Tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los mandamientos y las doctrinas de hombres. ¿Por qué somos tan propensos a seguir las tradiciones humanas? Por la falta de una comprensión clara del verdadero mensaje del Evangelio de Cristo. David Simmons dice que las dos causas principales en la mayoría de los problemas entre los cristianos son las siguientes. Primero, no saber comprender, recibir y vivir la gracia y el perdón incondicional de Dios. Y segundo, no saber comunicar ese amor, perdón y gracia incondicional a otras personas. Él indica que esto sucede porque culturalmente estamos acostumbrados a la autorrealización. ¿Y qué es la autorrealización? Es la persuasión de que toda relación en la vida se funda en el desempeño personal, es decir, en lo que hacemos,
Un ejemplo de esto lo vemos en la historia del hijo pródigo, en Lucas 15, 25 al 32. Este pasaje nos narra la actitud del hermano mayor que no podía concebir que su hermano, que no había hecho méritos, recibiera la misericordia del Padre. Y una vez más, vemos al Padre amoroso que, tal como corrió hacia el hijo pródigo, el menor, salió al encuentro de aquel hijo que había escogido el camino de la autorrealización, me refiero al hijo mayor, el que quería ganar por sus méritos el amor del Padre, olvidando que Dios le ama por el simple hecho de ser su hijo. No podemos demostrarle a Dios que nuestros méritos son suficientes para merecer su amor. Más bien, debemos permitir que sea el Señor que nos impresione con su fidelidad, su bondad, su justicia, misericordia, paciencia, con ese amor que nos da lo que no merecemos, su perdón, su restauración y su adopción como hijos. Y todo esto solo por su gracia. No hay méritos humanos que nos puedan hacer ganar lo que Dios nos ha dado gratis. Solo requiere un acto de fe en los méritos que Jesús hizo en la cruz para salvarnos, para redimirnos, justificarnos y adoptarnos como sus hijos. El camino simple de Cristo es la única vía que conduce a la vida eterna. El último tema que vamos a tratar en esta lección es libertad, no libertinaje. En Colosenses 2:23 nos dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué les quiso decir Pablo con esto a los colosenses? Pablo hizo un recordatorio de principios de vida muy importantes. Algunos de ellos son: ahora somos hijos de Dios y debemos vivir sabiendo que somos personas controladas por el Espíritu Santo, libres del dominio del pecado, como dice Romanos 8 del 2 al 4. Debemos mostrar agradecimiento a Dios por su bondad, presentándonos a nosotros mismos como un sacrificio, viviendo una vida santa y agradable a Dios, como dice Romanos 12 del 1 al 2. Y debemos rechazar todo lo malo, como dice Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 22. Aunque cada uno de nosotros tenga libertad de hacer lo que uno quiera, debemos tener claro que no todo lo que uno quiere conviene. La Biblia nos da los parámetros correctos para vivir la verdadera libertad, que obtenemos cuando, llenos del Espíritu Santo, hacemos uso correcto de nuestro libre albedrío y estamos capacitados para tomar buenas decisiones porque hemos recibido discernimiento a través del Espíritu Santo. Y en conclusión, es importante recordar que no vivimos en santidad para alcanzar la salvación, pues ya nos fue dada por Cristo. Vivimos una vida de santidad para expresar nuestra gratitud a Dios por su gracia. Lo hacemos no por miedo a perder nuestra entrada al cielo, sino porque es nuestro culto voluntario en gratitud, ya que aunque merecíamos que Dios estuviera en contra de nosotros, Él está a nuestro favor. ¡Qué bendición! Bueno, mis hermanos, hasta aquí la clase de hoy. Bendiciones para todos ustedes.